Regresión por mínimos cuadrados con Python. Unidad 8. Aproximación por regresión. Los resultados de un experimento no necesariamente siguen un modelo ideal expresado por una función matemática, por lo que al tomar los datos de este ejemplo podemos observar que si en estos puntos se utilizan los métodos de interpolación para obtener un polinomio que pase por todos los puntos de forma continua, vamos a obtener una función que oscila entre los puntos. Observando que los valores tienen una pendiente positiva, podría describirse la función por una línea recta. Para observar mejor la situación, graficamos los puntos, donde usaremos NumPy para los cálculos matemáticos y Matplotlib para la gráfica. En el bloque de ingreso usaremos los datos que se presentan como ejemplo. Obtenemos la gráfica de los puntos X, Y, Y, indicando de que cada punto va a usar una marca de círculo. Grabamos el archivo y ejecutamos el algoritmo para observar la gráfica obtenida. A partir de la gráfica, observando que hay una pendiente positiva, se podría plantear utilizar un polinomio para representar la relación entre los valores de X y Y. Si fuese un polinomio de grado 0, el valor más representativo sería el de la media. Por lo que dentro del procedimiento mejor es convertir los datos a arreglos de NumPy, obteniendo los valores de la media en Y, utilizando todos los puntos del vector Y de Y. Se puede graficar la media y la distancia hacia la media utilizando la gráfica de STEM, observando los errores como las líneas que unen cada punto con la línea de la media. Ordenamos un poco más el algoritmo, añadiendo las etiquetas para cada eje. Lo mismo que las etiquetas para el grupo de puntos, así como la salida para el valor de la media. Se podría realizar una aproximación hacia un polinomio de grado 1, de tal forma que dependa de una constante y un coeficiente multiplicado por la variable independiente. Para utilizar este modelo se requiere minimizar los errores que se encuentran entre cada uno de los puntos de las muestras y la línea del modelo a usar. Para ello se plantea usar las diferencias entre cada uno de los Y de Y experimentales o medidos menos cada uno de los puntos Y de Y del modelo por la fórmula del polinomio. Como los errores pueden ser por exceso o por defecto, positivos o negativos, se utilizará el cuadrado de las diferencias. Reemplazando Y de Y del modelo por el polinomio planteado, los valores a encontrar van a ser los coeficientes A sub 0 y A sub 1. Que para que el valor acumulado sea mínimo, se toma la derivada de los coeficientes a sub 0 y a sub 1, igualando esta derivada a 0, quedándonos las siguientes expresiones. Si reordenamos la ecuación con los valores conocidos, como las sumatorias de Y de Y con las sumatorias de las multiplicaciones de cada X por Y, son los valores dados del problema, las incógnitas serían A sub 0 y A sub 1. Simplificando, nos da este sistema de ecuaciones. Puede ser resuelto simplificando algunos términos. Por ejemplo, se requiere la sumatoria de los valores X, Y, que si establecemos una tabla semejante a la mostrada, la suma de todos los valores X, Y es la suma de la columna de los valores X. De la misma forma, se puede obtener la suma de los valores Y o la suma de los valores de Y por X, y la suma de los cuadrados de X y los cuadrados de Y, planteando la siguiente matriz. Como el sistema es fácil de resolver, se pueden encontrar los términos A sub 1 y A sub 0 utilizando los resultados de las sumatorias de la tabla anterior, que para desarrollar el modelo se procede a partir del algoritmo de la aproximación por la media, denominando este algoritmo mínimos cuadrados, regresión con polinomio grado 1, y lo guardamos con otro nombre. El proceso tiende a ser el mismo. Se dan los datos, se los convierte a arreglos y será necesario utilizar valores como n, que será la cantidad de puntos dados en uno de los ejes,
y vamos a requerir un bloque que se llamará sumatorias y medias, que nos permitirá calcular los valores de a sub 0 y a sub 1. Y decimos que la suma de x es igual a la suma de todos los elementos del arreglo x, la suma de y es igual a la suma de todos los elementos del vector y de y, completando de esta manera la sumatoria de las dos primeras columnas. De forma semejante continuamos con las siguientes. Sumatoria de xy sería igual a la suma de todos los elementos xy multiplicado por los elementos y de y. La siguiente columna tiene la suma de los cuadrados de x y también se obtiene la sumatoria de los cuadrados de y. Con todos esos valores es posible encontrar los coeficientes A0 y A1. A1 será igual a un numerador que es n multiplicado por la suma de xy menos la suma de x multiplicado por la suma de y, dividido para el denominador que es n multiplicado por la suma de x al cuadrado menos la suma de x elevada al cuadrado. Y el coeficiente a sub 0 utiliza el valor de la y media menos el coeficiente a sub 1 multiplicado por el valor de x media. El próximo paso es construir el polinomio de grado 1, para lo cual vamos a necesitar que x sea identificado como una variable simbólica que nos permitirá crear el polinomio. Al utilizar variables simbólicas deberíamos verificar que tengamos la librería SymPy disponible y con eso se puede crear el polinomio como la función f de a sub 0 más a sub 1 multiplicado por la variable x. Sería la expresión en forma simbólica. Para poder evaluar la función con todos los valores x, y en una sola operación, se convierte esto a la función fx a su forma lambda, utilizando la variable x independiente y la función f. Y evaluamos todos los puntos fi como fx en cada punto xy, con lo que podremos observar el polinomio mostrado por la función f en pantalla y también como parte de la gráfica al presentar los puntos x, y, fi, indicando que se utilice el color naranja con la etiqueta dada por la expresión f. Procedemos a observar el resultado, encontrando que el polinomio se expresa de esta forma y que la ecuación correspondiente se grafica por medio de la línea en color naranja. En este punto ya no es necesario utilizar la línea del promedio, por lo que podremos prescindir de esta parte de la gráfica, aunque ahora corresponderá trazar la línea de los errores entre cada uno de los puntos muestra y su valor equivalente en la función modelo, por lo que será necesario graficar las líneas de error para cada uno de los puntos y desde el punto inicial hasta el último punto disponible, avanzando de uno en uno. El error se da como valores negativos o valores positivos. Entonces será necesario determinar cuál es el punto de partida, que será el valor mínimo entre el valor de la función y el valor de la muestra. Y terminará en el punto siguiente, y de 1, como el valor máximo entre los mismos puntos. De esa manera procederemos a presentar una línea vertical para cada punto x, y entre los valores y0 y y1, resaltando su color en rojo y utilizando un estilo de línea punteado. Volvemos a observar el resultado y encontramos que finalmente disponemos del resultado buscado. Completamos la gráfica utilizando como título mínimos cuadrados. Y lo que nos concierne ahora es tener una medida que nos permita evaluar el error, para lo que podemos utilizar el coeficiente de correlación que se calcula mediante la fórmula presentada aquí.
A pesar de que la fórmula es extensa, se puede reutilizar los valores encontrados para los coeficientes, como son las sumatorias de x por y, sumatorias de x, sumatorias de y, procediendo a calcular el coeficiente de correlación, que para simplificar la expresión, primero calculamos el numerador como n multiplicado por las sumatorias de x y y menos la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y. Para el denominador se tienen dos raíces cuadradas. La raíz de la izquierda, que era la raíz 1, encontrada como la raíz cuadrada de n multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. De forma semejante procedemos a calcular la segunda raíz como la raíz cuadrada de n multiplicado por suma de y al cuadrado menos sumas de y elevadas al cuadrado. Entonces el coeficiente de correlación R se calculará como el numerador dividido para la multiplicación de la raíz 1 por la raíz 2, mostrando en la salida que se ha encontrado el coeficiente de correlación R. Para una mejor interpretación de este asunto, se utiliza un resultado semejante a partir del coeficiente de correlación, que se denomina coeficiente de determinación, que se calcula como el cuadrado de R, o también se lo escribe como un porcentaje a partir de R2 multiplicado por 100, pero para no tener tantos dígitos, se lo puede redondear con dos decimales. De esta forma podemos presentar el coeficiente de determinación R2 o decir que el porcentaje R2 de los datos está descrito en el modelo lineal. Y procedemos a ejecutar el algoritmo, encontrando ahora que la media de los valores de y es 3.42. La función polinómica que acabamos de encontrar es esta y está graficada, que el coeficiente de correlación es de 0.93 y el coeficiente de determinación es 0.86, pudiendo decir que el 86% de los datos está descrito en el modelo lineal. Habiendo pasado de una aproximación de una constante, que era la media, a una recta con una pendiente que minimiza los errores entre las muestras y el modelo, hemos terminado el algoritmo para encontrar el polinomio de grado 1, denominado también mínimos cuadrados. Cualquier inquietud sobre el tema la pueden escribir en la sección de mensajes.